Bienvenido a Happy Psicología. Prepárate para dominar la carrera de psicología viendo vídeos y escuchando audios. ¡Empezamos! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres capaz de pasarte horas jugando a un videojuego o leyendo un libro sin que nadie te pague por ello, pero te cuesta la vida limpiar la cocina aunque sepas que es necesario? Bienvenidos a un nuevo episodio de Happy Psicología. Hoy analizamos el capítulo 4 de Psicología de la Motivación de la UNED, la motivación en el control de la acción. Vamos a descubrir la diferencia real entre trabajar por un sueldo y trabajar por placer, y cómo nuestra mente calcula si un premio vale la pena o si simplemente estamos siendo condicionados como la ratita de un laboratorio. Si quieres aprender psicología con Reels diarios, síguenos en happy.app en Instagram y TikTok. Y no olvides suscribirte y dejar un comentario. Contestamos a todos. Os dejo con Sara y Daniel para entender qué es lo que realmente mueve los hilos de nuestra conducta. A ver, imaginemos una situación. Dos personas se ponen a aprender un idioma nuevo. Vale. La primera lo hace porque, en su empresa le han prometido un ascenso, un aumento de sueldo. Ajá, una razón muy práctica. Totalmente. Y la segunda lo hace porque siempre le ha fascinado la cultura de un país, su cine, su literatura, y quiere, sumergirse en ella sin barreras. El mismo objetivo, pero dos caminos completamente distintos. Justo. Uno está empujado por una recompensa externa y el otro por un deseo que le nace de dentro. Claro. Y hoy vamos a analizar precisamente eso. Las fuerzas que nos mueven a actuar. Sí. Tenemos aquí sobre la mesa varios textos de psicología de la motivación, y la idea es, desgranar la diferencia fundamental entre la motivación que viene de fuera, la extrínseca, y la que nace dentro, que llamamos intrínseca. Exacto. Queremos entender por qué a veces actuamos buscando un premio y otras, simplemente por el puro placer de hacer algo. Y yo creo que es crucial empezar por una idea que los textos dejan clarísima desde el principio. A ver. No estamos hablando de una única línea que va de poca motivación a mucha motivación. La extrínseca y la intrínseca son dos dimensiones separadas. O sea que no son enemigas. ¿No es una cosa o la otra? Para nada. No son polos opuestos. Piensa, por ejemplo, en un cirujano. Vale. Puede sentir una satisfacción personal inmensa al salvar una vida, que eso es motivación intrínseca pura y dura. Claro, potentísima. Y a la vez estar muy motivado por el sueldo excelente y el prestigio que le da su profesión. Eso es extrínseco, y ambas motivaciones coexisten, se suman. De acuerdo. Entonces vamos a desgranar esto. Empecemos por la que parece más directa, ¿no? La extrínseca. La que depende de factores de fuera. Sí. Los materiales que hemos visto la describen como el motor que nos lleva a hacer algo para obtener una consecuencia buena o evitar una mala. Pero dentro de ese mecanismo hay tres piezas clave que a menudo confundimos. Sí, y distinguirlas es fundamental para entender cómo funciona todo esto. La tríada es recompensa, castigo e incentivo. Vale. Empecemos por las dos que ocurren después de la acción. La recompensa es, un objeto o un suceso agradable que se te da al final de una conducta. ¿Y qué hace que quieras repetirla? Claro. El postre después de las verduras. Ese es el ejemplo perfecto. Y luego está el castigo. La otra cara de la moneda. Justo. Un objeto o suceso desagradable, también, al final, que lógicamente reduce la probabilidad de que vuelvas a hacerlo. Una multa por exceso de velocidad, por ejemplo. Exacto. Lo crucial aquí, y esto es importante, es que tanto la recompensa como el castigo son consecuencias. Ocurren después. Entendido. Son el resultado de la partida, por así decirlo. Pero eso no explica qué nos hace empezar a jugar. Ahí está. ¿Qué es lo que nos impulsa a mover la primera ficha? Tiene que haber algo que actúe antes de la acción. Y ahí, justo ahí, está la clave de todo el asunto. Esa pieza que actúa antes es el incentivo. ¿Vale? A diferencia de la recompensa o el castigo, el incentivo no es la consecuencia, es la anticipación de esa consecuencia. ¡Ah! Es la expectativa que nos creamos sobre ese premio o ese castigo que va a venir. Es el componente puramente motivacional que tira de nosotros hacia la acción. O sea, es la zanahoria que vemos a lo lejos y que nos hace empezar a caminar, no la que nos comemos cuando llegamos. Esa es la analogía perfecta. El incentivo es esa promesa, esa expectativa. Y aquí es donde la teoría del incentivo se pone fascinante. ¿Por qué? Porque afirma que el valor motivacional no está en el objeto en sí. ¿Ah, no? No, está en la persona que lo percibe y lo interpreta. El valor es completamente subjetivo. En los documentos que hemos revisado hay un ejemplo buenísimo sobre esto.
Hablan de un apartamento en la playa Ajá. que se sortea en un concurso. Sí, me acuerdo. Y el premio incluye un televisor de última generación. Para alguien que, no sé, adora el cine, ese televisor es un incentivo potentísimo. Claro, le añade un valor increíble a la idea de participar. Pero para otra persona que solo quiere sol y mar y que apenas ve la tele, Para esa persona, el televisor es irrelevante. Su motivación para concursar no va a cambiar por ese detalle. exacto. El objeto, el televisor, es idéntico en ambos casos. Pero su valor como incentivo, su capacidad para tirar de la persona, Cambia radicalmente. El poder no está en el televisor, está en la historia que cada uno se cuenta sobre él. y esa historia que nos contamos, esa expectativa, ¿cómo afecta a nuestro rendimiento? Porque claro, no es lo mismo esperar un gran premio que uno pequeño. Pues afecta de una manera directa y medible. Los estudios demuestran que la ejecución de una conducta cambia drásticamente según las expectativas sobre la cantidad y la calidad de la recompensa. ¿A más expectativa, más esfuerzo? Básicamente sí. Si esperamos un gran premio, nuestro esfuerzo y nuestra persistencia aumentan. Si esperamos algo mediocre, nuestro rendimiento se ajusta a esa expectativa a la baja. No es un interruptor de encendido y apagado, es más como un regulador de intensidad. Y esto nos lleva a un fenómeno que me ha parecido alucinante, el llamado efecto de contraste. Ah, sí. Es la prueba definitiva de que todo está en la expectativa. Si, por ejemplo, a mitad de una tarea, la recompensa que esperábamos recibir aumenta de repente, la motivación no solo sube, sino que se dispara. Se dispara por encima de lo normal. Supera incluso el nivel de motivación de alguien a quien se le había prometido ese gran premio desde el principio. Es como una euforia motivacional. Se llama efecto de contraste positivo, pero, como bien dices, es un arma de doble filo. Claro, porque también funciona al revés. Si la recompensa disminuye o resulta ser peor de lo que esperábamos, la motivación se desploma. Se hunde. Y lo más curioso es que cae por debajo del nivel de alguien que siempre esperó esa recompensa más pequeña. Es un efecto de decepción brutal. Exacto. ¿Es el efecto de contraste negativo o de depresión? Fíjate qué curioso. No nos afecta solo el valor absoluto del premio, sino la diferencia entre lo que esperábamos y lo que al final obtenemos. Esto demuestra lo frágil que puede ser la motivación extrínseca, ¿no? Totalmente. Depende de que la zanahoria mantenga su tamaño, su brillo y su sabor. Entonces, si conectamos esto con la visión general, vemos que la motivación extrínseca no es un simple mecanismo de si haces X, obtienes Y. No, para nada. Es un proceso cognitivo mucho más complejo, donde la clave es el incentivo. La expectativa previa que nos empuja a actuar. Exacto. Y el poder de ese incentivo es totalmente subjetivo. Está modelado por nuestras experiencias y por el valor que nosotros le damos a las posibles consecuencias. En el análisis nos llevamos varias ideas potentes. La primera, que la motivación que viene de fuera y la que nace dentro son dos mundos distintos, no opuestos. Dos ejes diferentes que pueden convivir, La segunda, que en el mundo exterior la clave no es tanto la recompensa final. sino la expectativa que nos creamos sobre ella antes de empezar a actuar. Y finalmente, que la fuerza con la que perseguimos algo no depende del premio en sí, sino de la historia que nos contamos sobre él. Eso es. De acuerdo. Vamos a meternos en esto. Hoy analizamos un concepto que creemos dominar, la motivación, pero cuyas reglas son, increíblemente contraintuitivas. Los materiales que tenemos delante nos llevan a un punto de partida casi biológico, muy primario, con teóricos como Hall. Su visión es que la motivación no es la búsqueda de un placer, sino más bien la huida de una molestia. Exacto. Es una perspectiva muy mecanicista, pero es que es fundamental para entender todo lo que vino después. Para Hull, todo arranca con un estado de privación. Vale. Y no es una idea abstracta, ¿eh? Es el hambre, la sed, el frío. Es una necesidad fisiológica que crea un desequilibrio, una tensión interna que es desagradable. La motivación, en este modelo, no es más que el impulso, el drive, para hacer lo que sea necesario para calmar esa tensión. ¿Para volver al equilibrio? Justo. Es un motor puramente reactivo. Si no hay necesidad, no hay acción. Así de simple. Entiendo. Es un modelo de supervivencia total. El cuerpo te dice, tengo sed, y la motivación es la fuerza que te empuja a buscar agua para que el cuerpo, se calle. Simple. ¿Por qué algunas cosas son tan adictivas? Pienso en las máquinas tragaperras. El ejemplo clásico. No es que se gane siempre, más bien al contrario. ¿Qué es lo que nos atrapa?
Pues mira, lo que nos atrapa no es la frecuencia del premio, sino la imprevisibilidad. La incertidumbre. Esa es la palabra. Eso se conoce como un programa de refuerzo parcial. La conducta no se premia cada vez que ocurre, sino solo algunas veces. O sea que no hay un patrón claro. Ninguno. Y hay dos formas principales de organizar estos premios. Por razón, es decir, por número de respuestas, o por intervalo, por tiempo transcurrido. Entonces, la máquina tragaperras sería un programa de razón. Tiras de la palanca, que es la respuesta, un número de veces, pero nunca sabes cuántas son necesarias para que toque el premio. Es un programa de razón variable. Exactamente. Y esa incertidumbre es lo que genera una conducta muy, muy persistente y una frecuencia de respuesta altísima. Es casi obsesivo. ¿Lo es? Porque el individuo sigue intentándolo con la idea de que la próxima puede ser la buena. Es un mecanismo muy, muy poderoso. Y el otro tipo, el de intervalo, ¿cómo funciona? Aquí lo fascinante es que el premio depende del tiempo. Un ejemplo claro es el de una estudiante y sus exámenes. Si hay un examen con fecha fija, es un programa de intervalo fijo. Vale. El premio, la buena nota, solo está disponible después de que haya pasado un tiempo determinado y se realice la conducta de examinarse. Claro. Y por eso la conducta de estudiar aumenta muchísimo justo cuando se acerca la fecha del examen. Exacto. Al principio del cuatrimestre no se hace mucho, pero la semana de antes la actividad se dispara. Y aquí es donde los apuntes introducen una figura que me pareció brillante. El cazador. El cazador es la antítesis del estudiante. Él opera en lo que se llama un programa de intervalo variable. Variable. La presa puede aparecer en 5 minutos, en 3 horas, o puede que no aparezca en todo el día. No hay ninguna pauta. Y esta incertidumbre radical lo cambia todo. No se puede relajar. No puede permitirse el lujo de relajarse y dar un empujón final. Su estado de alerta tiene que ser constante, estable y sostenido en el tiempo. Cada minuto de espera tiene potencialmente la misma importancia que el anterior y que el siguiente. O sea que la predictibilidad nos hace eficientes o perezosos, si quieres, pero la incertidumbre nos convierte casi en adictos. Esto explica perfectamente el bucle infinito de las redes sociales. No sabes qué post o qué vídeo te va a sorprender, así que sigues y sigues deslizando el dedo. Es el programa de intervalo variable metido en nuestro bolsillo. Has dado en el clavo. Está diseñado para no soltarnos nunca. Es el mismo motor psicológico. La dopamina no se libera tanto con la recompensa en sí, sino con la anticipación de una recompensa que es incierta. La anticipación. Exacto. Las máquinas tragaperras, las cajas de botín en los videojuegos, la notificación que parpadea en el móvil, todos explotan el mismo principio: mantenernos en alerta constante, porque el premio gordo podría llegar en cualquier momento. Y la persistencia que genera es enorme. Muchísimo mayor que la de cualquier sistema predecible. Vale, todo encaja. Nos mueven la incertidumbre, las expectativas y la impaciencia. ¿Y cómo explica esto esas pequeñas manías o rituales que tenemos? Ah, la superstición. Por ejemplo, llevar unos calcetines de la suerte a un examen importante. Yo sé que es una tontería, pero ¿Pero lo haces? lo hago. Pues eso es un ejemplo perfecto de conducta supersticiosa. Ocurre cuando se produce un emparejamiento accidental entre una conducta y la obtención de un premio. ¿Accidental? Totalmente accidental. No hay una relación de causa o efecto real, pero el cerebro la crea. Es decir, un día, por pura casualidad, una estudiante se pone unos calcetines rojos y saca una notaza. A partir de ahí, asocia los calcetines con el éxito. Aunque la nota se deba a que estudió, el cerebro ha creado un vínculo. Calcetines rojos igual a buena nota. Eso es, se establece una contingencia accidental. La conducta, que es ponerse los calcetines, no produce el premio, pero como apareció junto a él, se tiende a repetirla. Es un intento de encontrarle una lógica a todo. Es un intento de encontrar una pauta de causalidad y control en una situación de incertidumbre, aunque esa pauta no exista en realidad. ¿Cómo reaccionamos ante una amenaza? Los textos diferencian entre escape y evitación. Suena a lo mismo, a quitarse un problema de encima. Suena parecido, sí, pero la psicología que hay detrás es completamente distinta. La conducta de escape es reactiva. Ocurre cuando la situación desagradable ya está aquí, vamos, encima de nosotros. Ya está pasando. Eso es, y hacemos algo para que pare. Estás escuchando una música horrible en una tienda y te sales a la calle. El malestar ya estaba presente y tu acción lo ha terminado. Es la reacción de emergencia, el sácame de aquí. Entonces la evitación es... Más estratégica.
Exacto, es preventiva. La conducta de evitación sucede antes de que aparezca el estímulo. No entras en esa tienda porque ya sabes que ponen esa música horrible. Ya, La motivación no es el malestar presente, sino la ansiedad o el miedo a un malestar futuro. entendido. El escape es salir del lío cuando ya estás metido. Pero la evitación, a mí me suena que es siempre la mejor opción. Es simplemente ser inteligente, ¿no? Evitar problemas antes de que empiecen. A primera vista, sí. Y en muchos casos lo es. No tocar un enchufe con las manos mojadas es una conducta de evitación muy saludable. Claro. Pero los documentos sugieren que es un mecanismo con un lado oscuro. La evitación puede volverse patológica. ¿En qué sentido? Piensa en alguien con ansiedad social. Por evitar la posibilidad de una conversación incómoda, en una fiesta, deja de ir a fiestas. La evitación le protege de un mal menor, pero a costa de un bien mayor. La conexión humana, la diversión. Construyes una jaula. Exacto. La evitación puede construir una jaula muy cómoda, pero muy pequeña a nuestro alrededor. Claro, el escape al menos implica que te has atrevido a entrar en la tienda. La evitación, llevada al extremo, significa que ya ni sales de casa. Ahora bien, en este mapa de respuestas a lo desagradable, ¿dónde queda el castigo? Porque también es un estímulo negativo, pero su lógica parece diferente. Es una lógica totalmente distinta, y aquí es donde se complica todo. El escape y la evitación nos benefician a nosotros, al sujeto. A uno mismo. Eso es, el castigo no. Su objetivo es reducir la probabilidad de que una conducta que ya se ha hecho se repita. Es una consecuencia desagradable que aplica un agente externo, un padre, un jefe, la ley, para intentar suprimir un comportamiento. No busca que escapes, busca que no lo vuelvas a hacer. De acuerdo, el castigo busca eliminar una conducta. Y los documentos son increíblemente específicos sobre esto. Dicen que para que funcione no vale cualquier cosa. Hay unas reglas casi de laboratorio. Sí, y son muy antiintuitivas. La primera es la intensidad. Para que un castigo sea eficaz, tiene que ser intenso desde el primer momento. La estrategia de empezar con una advertencia suave, luego una regañina, luego un castigo mayor, Eso no funciona. no funciona. O sea que eso de a la tercera va la vencida es una pésima idea. Es la peor idea posible. El organismo se habitúa. Es como una vacuna contra el castigo. Si empiezas suave, la persona se acostumbra a ese nivel de malestar. Y para cuando subes la intensidad, ya ha perdido casi todo el efecto. Vaya. Para que funcione, el impacto inicial tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que la conducta se detenga en seco. Suena bastante brutal. ¿Qué más? Inmediatez. El castigo tiene que ser instantáneo, justo después de la conducta. En el momento. En el momento. Si un niño rompe un jarrón y se le castiga por la noche cuando llega su padre, es inútil. La mente no conecta la acción con la consecuencia. Claro. Se vive como un acto de arbitrariedad, no como un resultado directo de sus acciones. Cuanto más tiempo pasa, más se diluye la conexión. Y la tercera regla es la constancia. Entiendo que si a veces se castiga la conducta y a veces se pasa por alto, el mensaje es confuso y no funciona. No solo es confuso, es contraproducente. Un castigo intermitente genera sobre todo ansiedad e incertidumbre. La persona no aprende «no debo hacer esto», sino que aprende «a veces me pillan y a veces no». Es una lotería. Ya. Para que el aprendizaje sea «esta conducta tiene una consecuencia negativa», la consecuencia tiene que aparecer siempre, sin excepción. Intensidad desde el principio. Inmediatez y constancia. Y mencionan un cuarto punto que me parece la clave de bóveda de todo el asunto. Ofrecer una alternativa. Fundamental. El castigo te dice lo que no tienes que hacer, pero no te dice qué hacer en su lugar. ¿Es mucho más eficaz? Sí. Además de castigar la conducta A, se le enseña y se le premia por hacer la conducta B. Una que consiga el mismo objetivo. Eso es, que consigue el mismo objetivo de una forma aceptable. Si un niño pega para conseguir un juguete, no basta con castigarle por pegar. Hay que enseñarle a pedirlo y premiarle cuando lo haga. Tiene sentido. Sin esa alternativa, si la única forma que conoce de conseguir el juguete es la conducta castigada, la seguirá intentando. Es una cuestión de pura necesidad. Vale. Incluso si aplicamos estas 4 reglas a la perfección, que ya parece casi imposible en el mundo real, los textos adviertan de que el castigo es jugar con fuego. Tiene efectos secundarios peligrosos. Desde luego. El principal es que genera miedo y ansiedad. Y este miedo no se limita a la conducta castigada, se generaliza. Se le coge miedo a la persona que castiga
al lugar donde se castiga. Se contamina todo el entorno. Todo. El jefe que usa el castigo se convierte en una figura a evitar, no en un líder. Además, y esto es muy importante, el castigo enseña a usar la agresión. La persona que es castigada aprende que la forma de resolver problemas es aplicando un estímulo aversivo a otro. Puede generar un círculo de agresividad. Justo. Esto me lleva a pensar en una situación aún más oscura que se trata en los documentos. Hemos hablado de castigos que dependen de una acción, pero ¿qué pasa cuando el estímulo negativo es inevitable? Cuando no hay nada que puedas hacer, no hay conducta de escape, no hay alternativa, simplemente el dolor llega, hagas lo que hagas. Ahí entramos en uno de los territorios más desoladores de la psicología, el fenómeno de la indefensión aprendida. Ocurre cuando se nos expone repetidamente a una situación aversiva de la que no podemos escapar. No hay control. ¿Y la conclusión del cerebro es? La conclusión que extrae el cerebro es devastadora. No importa lo que haga, nada va a cambiar. Y lo verdaderamente terrible, según entiendo en los textos, no es solo sufrir esa situación, sino que ese aprendizaje, esa conclusión, se la lleva uno puesta a otros sitios. Exactamente. Esa es la tragedia. El cerebro generaliza esa lección. Una persona que ha vivido una experiencia así, cuando en el futuro se encuentre en otra situación negativa de la que sí podría escapar, Ni lo intenta. es muy probable que ni siquiera lo intente. Se queda paralizada. Es como si la mente se rindiera por adelantado. Precisamente, la expectativa de fracaso es tan fuerte que se convierte en una profecía autocumplida. La puerta de la jaula puede estar abierta de par en par, pero la persona ni siquiera mira hacia ella, porque ha aprendido que para ella las puertas no se abren. ¡Qué fuerte! Es un aprendizaje que provoca una pasividad, una apatía profunda, y que se ha relacionado con cuadros como la depresión o el síndrome de burnout. Es la sensación de que tu esfuerzo es completamente inútil. Resulta que el truco a veces no es añadir un castigo, sino quitar algo que ya dábamos por hecho. Precisamente, pasamos de los mecanismos de recompensa al entrenamiento de omisión. El nombre técnico puede sonar extraño, pero la idea es muy directa. ¿En qué consiste? Para reducir la frecuencia de una conducta que no queremos, se retira un estímulo agradable o deseado justo después de que esa conducta ocurra. O sea, no se añade algo malo. No. La clave es que no se añade algo doloroso, como en un castigo tradicional, un grito, una bofetada, sino que se quita algo positivo. No es un tortazo, es quitarle la consola al niño. Exacto. Es un si haces X, te quedas sin Y. La retirada de un privilegio. Vale. Y para analizar por qué esto es tan potente, el caso del carné de conducir por puntos es un ejemplo de manual. Todos sabemos que funciona, o al menos que tiene un impacto. Pero la razón psicológica es muy sutil y tiene que ver con un problema fundamental: el tiempo. ¿Te refieres a la demora? A la demora. Recuerdo haber leído una vez una multa por exceso de velocidad que me llegó casi 3 meses después de la infracción. Sinceramente, apenas me acordaba de dónde y cuándo había sido. Claro. El vínculo entre mi acción y el castigo era casi inexistente. Ese es el problema capital de los castigos tradicionales. Una multa que llega semanas o meses después es un castigo muy poco eficaz desde el punto de vista del aprendizaje. No aprendes. No. Para que el cerebro asocie potentemente una conducta con una consecuencia negativa, esta tiene que ser lo más inmediata posible. Si hay una gran demora, la conexión se diluye. No aprendemos la lección, simplemente pagamos una factura. Y aquí es donde entra la genialidad del carné por puntos. Aquí es donde entra, porque el sistema introduce un concepto potentísimo que los textos denominan marcaje. Marcaje. Sí, cuando un radar te pilla o un agente te multa, aunque el papeleo y el pago tarden meses, la pérdida de puntos es una consecuencia que se notifica de forma mucho más inmediata. Es verdad. En muchos sistemas recibes un SMS o una notificación casi al instante, o al menos la constancia de la sanción de puntos es inmediata. Entiendo. Esa pérdida de puntos funciona como una alarma que suena dentro de tu cabeza en el momento justo. Exacto. Error. Acabas de perder algo. Aunque la multa económica llegue mucho después, el dolor psicológico es instantáneo. Has usado la palabra perfecta, alarma. Eso es exactamente un marcaje del estímulo aversivo. Es una señal clara, inmediata y negativa, que marca la conducta infractora en el mapa de tu memoria. Como una chincheta. Es como poner una chincheta roja en el momento exacto en que te saltaste la norma. Esa chincheta, esa pérdida de puntos, sirve de puente sobre el abismo temporal de la demora. Con lo cual, la asociación se vuelve muchísimo más fuerte. Claro. El cerebro ya no conecta conducir rápido con una carta que llegará en otoño. Conecta conducir rápido con
el dolor inmediato de perder algo valioso, que son los puntos. Precisamente. Ese Mercafe atenúa de forma drástica los efectos negativos de la demora. Hace que el aprendizaje sea real y duradero. Te queda el recuerdo. Cada vez que ves tu saldo de puntos y te falta alguno, recuerdas la infracción. El castigo se vuelve más presente, más tangible. No es una transacción económica lejana, es un recordatorio constante de que has perdido un privilegio. Es una solución psicológica muy elegante. Muy elegante, sí. A un problema de logística administrativa. La genialidad no está en la severidad de la sanción final, sino en la inmediatez de la retroalimentación negativa. Hemos visto los efectos de un estímulo negativo incontrolable. Pero, ¿qué pasa cuando lo que desaparece no es la esperanza, sino un premio que dábamos por seguro? Es un cambio de tercio muy interesante. Este fenómeno se llama extinción. Y es básicamente lo que ocurre cuando una conducta que siempre ha sido recompensada deja de serlo. Ya. La consecuencia lógica es que poco a poco esa conducta tiende a desaparecer. Si metes dinero en una máquina de refrescos y no te da la lata, no sigues metiendo monedas eternamente. Pero no es un proceso de, ya no funciona, pues lo dejo. Los apuntes describen una reacción inicial mucho más visceral. Totalmente. La primera reacción no es la resignación, es la frustración. Y esta frustración se manifiesta como un aumento paradójico de la conducta. O sea que haces más lo que ya no funciona. Sí, el sujeto no solo no deja de hacerla, sino que la hace más veces y con más fuerza. Es el ejemplo clásico del botón del ascensor. Si no llega, no dejas de pulsar, empiezas a aporrearlo, como si así fueras a convencer a la máquina. Totalmente. O la llave que no abre la puerta. Exacto, la forcejeas con más rabia. Es un estallido de energía, una protesta contra el cambio de las reglas del juego. Pero si esto siempre ha funcionado. Esa es la idea, ¿no? Y después de ese estallido de frustración, supongo que la conducta ya empieza a decaer hasta extinguirse. Correcto. Pero la velocidad a la que se extingue depende de algo crucial que se menciona en los documentos: cómo se había premiado esa conducta en el pasado. Y aquí hay una de las claves más sorprendentes del comportamiento. A ver, ¿qué hace que un hábito sea casi imposible de romper, mientras que otros desaparecen en cuanto dejan de ser útiles? La respuesta está en el programa de reforzamiento. Si una conducta ha sido premiada cada vez que se ha realizado, lo que se llama reforzamiento continuo, se extingue muy rápido. ¿Ah, sí? Sí, la expectativa es, si hago A, obtengo B. En el momento en que B no aparece, la señal es clarísima. Esto se ha roto. La máquina de refrescos es un buen ejemplo. Claro, la máquina te habla claro. Se acabó el juego. Pero me cuesta creer que sea tan simple. Si llevo años haciendo algo que me funciona, ¿de verdad lo abandono a la primera de cambio solo porque ha fallado una vez? ¿No hay un factor de inercia? Lo hay, pero la extinción es rápida. Sin embargo, y aquí está el núcleo de muchas adicciones y compulsiones, una conducta que ha sido premiada de forma intermitente e impredecible es extraordinariamente resistente a la extinción. Porque si no sabes cuándo va a llegar el premio, su ausencia no significa nada. Exacto. La ausencia del premio ya era parte de la normalidad. Como el sujeto no sabe si el premio llegará a la tercera, a la 10ª o a la 20ª vez, sigue intentándolo. La esperanza. La esperanza de la próxima puede ser la buena lo mantiene enganchado. Cada vez que no recibe el premio, no piensa, esto se ha roto. Piensa, bueno, toca seguir intentándolo. Esto suena terriblemente parecido al diseño de una máquina tragaperras o de una red social. Es que es exactamente el mismo mecanismo. El juego de azar se basa por completo en el refuerzo intermitente. Es lo que genera esa persistencia casi irracional. Así que sigues comprobando, sigues deslizando el dedo, atrapado en ese bucle de recompensa variable que hace que la conducta de mirar el móvil sea increíblemente difícil de extinguir. Pero dejemos atrás los premios y castigos para hablar de lo que realmente nos hace humanos, esa chispa interna que llamamos motivación intrínseca. Es esa fuerza que nos lleva a hacer algo por el simple placer de hacerlo, sin esperar nada a cambio. Exacto. Y es una fuerza mucho más compleja y delicada de lo que solemos pensar. Los textos que nos ha facilitado Cristina la definen como la implicación en una actividad por su propio valor. La recompensa es la propia tarea. La recompensa está en la propia ejecución, sí. No depende de estímulos externos, sino de una serie de necesidades psicológicas que, son las responsables de que iniciemos y mantengamos una conducta. De acuerdo, vamos a desgranar esto. ¿De dónde surge exactamente esa necesidad?
Los documentos apuntan a la curiosidad como uno de los motores principales. Somos buscadores activos Sí, de nuevas informaciones que nos ayuden a comprender lo que nos rodea. la curiosidad es el punto de partida, sin duda, pero lo que resulta fascinante es cómo los pioneros en este campo lo conceptualizaron. Claro. Robert White, por ejemplo, propuso que los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca de sentirnos competentes. Competentes. Sí, y de actuar de manera eficaz sobre nuestro entorno. Fíjate que no se trata de una motivación para reducir una tensión, como el hambre, sino para interactuar y crecer. Y eso conecta directamente con la idea de Richard de Charmes sobre la causación personal. Esa idea es potentísima. Me parece una analogía muy potente, ¿sí? El deseo humano de ser el origen de nuestras acciones, en lugar de un simple peón movido por fuerzas externas. Exacto. Se trata de sentir que tenemos el control, que somos los artífices de nuestra conducta. Precisamente, sentirnos origen es un principio motivacional en sí mismo. Cuando una conducta se percibe como determinada por elecciones personales, se considera intrínsecamente motivada. Claro. Pero si depende de otros, de premios o de castigos, esa percepción de origen se pierde. Y cuando somos el origen y nos sentimos competentes, a veces ocurre algo casi mágico. Ese estado en el que el tiempo se detiene, estamos completamente absortos en lo que hacemos. Y la actividad es gratificante por sí misma. Justo. El psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi estudió a fondo ese fenómeno y lo llamó flujo o flow. El famoso flow. Eso es. Lo describió como una experiencia tan placentera que las personas tienden a repetirla por el simple placer que les proporciona. Es una implicación absoluta. La clave, según los documentos, está en un equilibrio muy concreto, ¿no? No es algo que pase sin más. No, para nada. Si el reto de la tarea supera con creces nuestras habilidades, aparece la ansiedad. Te sientes superado. Claro. Y si, por el contrario, nuestras habilidades son muy superiores al desafío, pues nos aburrimos. El flujo surge en ese canal intermedio. Justo ahí, en ese punto dulce donde el desafío y la habilidad están en perfecta sintonía. Y para que se produzca el flujo, debe existir una unión efectiva entre la acción y el pensamiento. Sí, el sujeto se concentra, los objetivos son claros y la retroalimentación sobre el desempeño es inmediata. Es una concentración tan profunda que nos lleva a alterar la percepción del tiempo. Totalmente. Y a olvidar el yo. Una fusión completa con la tarea. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué ocurre si empezamos a recompensar a alguien por hacer algo que ya ama? Pues podríamos pensar que la motivación aumentaría, pero Pero los estudios dicen lo contrario. dicen justo lo contrario. Es lo que se conoce como el costo oculto de la recompensa. Suena a paradoja. Lo es. La teoría de la sobrejustificación lo explica. Cuando una persona realiza una actividad intrínsecamente motivada y se le ofrece un premio externo por ello, el interés intrínseco por la actividad disminuirá. ¿Por qué? Porque la justificación de la conducta pasa de ser interna, el lo hago porque me gusta, a ser externa, lo hago por el premio. El experimento de Lepper con los niños que dibujaban, que se detallan las fuentes, es clarísimo. Es un ejemplo perfecto, ¿sí? Se crearon 3 grupos. A uno se le prometió un premio por dibujar. Un diploma, creo recordar. Sí. A otro se le dio un premio inesperado al final. Y el tercero no recibió nada. Y lo interesante es lo que pasó semanas después. Exacto. Los niños del primer grupo, los que esperaban el premio, mostraron mucho menos interés por seguir dibujando que los demás. La recompensa había matado su motivación intrínseca. Es que es increíble. Y no solo afecta al interés, sino también a la calidad. Eso también. Sí, otro estudio mencionado, realizado con escritores, demostró que aquellos a los que se les dio un incentivo extrínseco para escribir, lo hicieron con menor creatividad. O sea que los premios pueden tener efectos destructivos sobre las tareas creativas. Sí, totalmente. A un modelo donde lo que pensamos, nuestras creencias, son el verdadero motor. Ahí es donde la figura de Bandura lo cambia todo, porque introduce la cognición en la ecuación. Y lo hace con una distinción técnica que es probablemente una de las más importantes y a la vez más ignoradas en el día a día. Bandura separa 2 tipos de creencias o expectativas que solemos meter en el mismo saco. A ver, desglosa eso, porque intuitivamente si creo que puedo hacer algo, doy por hecho que servirá para algo, ¿no? Parecen 2 caras de la misma moneda. Pues ahí está la clave. No lo son. Para nada. Por un lado está lo que Bandura llamó la expectativa de autoeficacia. Esta es una creencia puramente personal.
introspectiva. Es la respuesta a la pregunta, ¿soy yo, con mis habilidades y mis recursos, capaz de ejecutar esta acción concreta? Ajá. No tiene nada que ver con el resultado, solo con la ejecución. Es mi fe en mi propia capacidad. Vale. Es el puedo hacerlo. Puedo levantarme del sofá, ponerme las zapatillas y salir a correr. Independientemente de si eso me pondrá en forma o no. Es solo sobre el acto en sí. Precisamente. Y por otro lado está la expectativa de resultados. Y esta es la creencia sobre las consecuencias de esa acción. Ya. Es la respuesta a la pregunta, ¿y si lo hago, qué pasará? ¿Servirá de algo? Es la conexión que hacemos entre la acción y sus posibles frutos. Siguiendo tu ejemplo, si salgo a correr 3 veces por semana, ¿realmente mejoraré mi salud y perderé peso? Vaya. Visto así, la diferencia es abismal. Y explica muchísimos bloqueos. Pensemos en alguien que quiere dejar de fumar. Un ejemplo perfecto. Su expectativa de resultados puede ser altísima. Está absolutamente convencido de que si lo deja, su salud mejorará, ahorrará dinero, respirará mejor. Claro, los beneficios son evidentes. Pero si su expectativa de autoeficacia es nula, si en el fondo de su ser piensa yo no tengo la fuerza de voluntad para aguantar sin un cigarro, entonces todo lo demás da igual. Ni siquiera lo va a intentar. Por ejemplo, en el fracaso masivo de los propósitos de Año Nuevo, todo el mundo tiene una expectativa de resultados positiva sobre ir al gimnasio. Obvio. El problema casi nunca está ahí. El problema es la autoeficacia, la creencia real de poder mantener la disciplina un martes lluvioso de febrero después de un día de trabajo horrible. O el síndrome del impostor en profesionales. Totalmente. Su expectativa de resultados es clara. Si hago este proyecto bien, la empresa se beneficiará y mi carrera avanzará. Pero la duda que les paraliza es de autoeficacia. ¿Soy yo realmente capaz de estar a la altura de este reto? Lo que esto nos dice, y que a menudo se pasa por alto, es que muchos intentos de motivar a otros pues están condenados al fracaso porque apuntan al objetivo equivocado. Exacto. La mayoría de campañas de salud o programas de bienestar en empresas se centran exclusivamente en la expectativa de resultados. Te bombardean con los beneficios de comer sano o hacer ejercicio, pero ignoran por completo el factor crucial. Ayudar a la gente a construir la creencia de que son capaces de hacerlo. La autoeficacia. Totalmente. No sirve de nada pintar un paraíso si la persona no se cree capaz de dar ni el primer paso para llegar a él. La motivación para iniciar una acción es el producto de ambas creencias. Si una de las dos es cero, el resultado es cero. Vale, si este motor interno depende tanto de nuestras creencias, ¿qué pasa cuando metemos un elemento externo en la ecuación? Me refiero al clásico palo y zanahoria. Nuestra sociedad funciona a base de recompensas, sueldos, bonus, buenas notas. Claro. La lógica dicta que, si premias una conducta, ésta se refuerza. Pero los estudios que tenemos aquí dicen algo que parece ir contra toda lógica. Premiar a alguien por hacer algo que ya le gusta puede hacer que le guste menos. Es el famoso costo oculto de la recompensa. Es una de las paradojas más fascinantes y demostradas de la psicología. La idea fundamental es que una recompensa externa puede, en cierto modo, secuestrar la justificación interna para realizar una tarea. ¿Cómo que es secuestrar? Pues que la persona pasa de pensar, hago esto porque me gusta y me interesa, a hago esto para conseguir el premio. El foco de control pasa de ser interno a ser externo. ¿Y cuando la recompensa desaparece? La motivación se desploma. A veces por debajo del nivel original incluso. Espera, eso va en contra de cómo funciona casi todo. Estamos diciendo que el sistema de salarios, las primas por objetivos o las notas en el colegio están fundamentalmente mal diseñados. Suena un poco radical. Es una pregunta excelente, porque obliga a matizar. El efecto no es universal. No todas las recompensas son igual de tóxicas para la motivación. Hay al menos 4 factores clave que determinan si un premio va a dinamitar el interés intrínseco o si por el contrario puede incluso potenciarlo. Entiendo. No es un interruptor de encendido apagado, es más bien un ecualizador, con varias perillas. De acuerdo. Entonces, si quiero animar a un niño, por ejemplo, a que lea más y le ofrezco 5 euros por cada libro que termine, intuitivamente parece una buena estrategia, pero según esto, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cuáles son esas perillas que estoy tocando sin saberlo? Ese escenario es perfecto porque activa varias de las alarmas. La primera perilla, y quizá la más importante, es la expectativa de la recompensa. Ok. En tu ejemplo, el niño sabe de antemano que recibirá el dinero. El premio es esperado. Claro. Esto convierte la lectura en una transacción. El problema no es tanto el premio en sí,
sino el contrato implícito, si haces A, obtendrás B. Por el contrario, si el niño lee un libro por puro placer y, al terminar, como sorpresa, le das 5 euros, el impacto negativo es casi nulo. Ah, La recompensa inesperada se percibe como un bonus, no como la razón de la acción. entiendo. El problema es cuando el premio se convierte en la condición, no en la consecuencia. Vale, ¿qué más? El dinero es un factor, supongo. No es lo mismo que un elogio. Exacto. Esa es la segunda perilla. El carácter material del premio. Las recompensas tangibles, dinero, juguetes, pegatinas, son las que tienen más probabilidades de socavar la motivación intrínseca. Son muy evidentes. Eso es, desplazan fácilmente la justificación interna. En cambio, las recompensas intangibles, como un elogio verbal o un feedback positivo, Del tipo, vaya, qué bien lo has hecho. o mejor aún, vaya, he visto cómo te has concentrado, has entendido la historia a la perfección, suelen interpretarse de otra manera. Porque no se sienten como un soborno, sino como un reconocimiento. Precisamente. Y eso nos lleva directamente al cuarto factor, que es el más sutil y poderoso. Pero antes hay un tercero muy práctico, la saliencia de la recompensa. La saliencia. Se refiere a cuán presente está el premio durante la tarea. Si los 5 euros están encima de la mesa, a la vista del niño mientras lee, o si se le recuerda constantemente, venga, que te ganas los 5 euros. El interés por la trama del libro se evapora. Exacto. El foco de atención se desplaza de la actividad en sí al objetivo final de conseguir el premio. Has convertido lo que podría ser un placer en un simple trabajo. Es decir, que no solo importa el qué y el cómo, sino también el cuánto se restriega el premio por la cara. Expectativa, materialidad y saliencia. Me has dicho que había un cuarto factor, el más importante. Sí. Y es el que lo conecta todo de nuevo con Bandura y la autoeficacia. Es el factor informativo. Vale. Este es el matiz que lo cambia todo. Si un premio, sea cual sea, incluso dinero, le da a la persona información útil sobre su competencia y su nivel de habilidad, puede no solo no dañar la motivación intrínseca, sino incluso aumentarla. A ver, explícame eso con un ejemplo. ¿Cómo puede un billete de 5 euros darme información sobre mi competencia? Imagina que en lugar de 5 euros por libro, el trato es: hay un premio especial para quien escriba el mejor resumen del libro del mes en clase. El premio puede ser un cheque regalo de 20 euros para una librería. Si un estudiante gana, ese dinero no es solo dinero. Es un símbolo. Exacto. El mensaje que recibe no es «has cumplido la tarea», sino «has demostrado una comprensión lectora y una capacidad de síntesis excepcionales». El premio funciona como un feedback tangible que refuerza su autoeficacia, su creencia de que soy bueno en esto, Ya entiendo. que valida su competencia, y eso alimenta las ganas de seguir haciéndolo. O sea que el veneno no está en la recompensa en sí, sino en el mensaje que transmite. Si el mensaje es, haz esto para conseguir esto otro, es controlador y mata la motivación. Ujú. Si el mensaje es, has conseguido esto porque has demostrado ser muy bueno, es informativo y la alimenta. Exactamente. Por eso los elogios verbales suelen ser más seguros. Pero ojo, incluso un elogio puede ser perjudicial si se percibe como controlador. Un «muy bien, haces justo lo que yo quería que hicieras» no es lo mismo que un «increíble. La forma en que has resuelto ese problema demuestra una gran creatividad». Claro. El primero es un intento de control, el segundo es información sobre la competencia. Esto explica por qué en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, los sistemas de logros o trofeos funcionan tan bien. Es un ejemplo perfecto. No te dan dinero, pero desbloquear un logro por completar el juego en modo difícil es una señal clara e informativa de tu habilidad, lo que refuerza tu autoeficacia y te anima a buscar retos mayores. Es que es un ejemplo perfecto de cómo aplicar bien estos principios. El premio es la validación de una proeza, no el motivo para realizarla. El verdadero motor sigue siendo el disfrute del juego y el deseo de superación. El logro solo certifica y refuerza esa competencia. Entonces, si juntamos todas las piezas, pasamos de una visión arcaica de la motivación como mera reacción a una necesidad, a entenderla como un delicado ecosistema de creencias internas sobre nuestra capacidad y el valor de nuestras acciones. Ujú. Y este ecosistema es increíblemente sensible a las interferencias externas, donde las recompensas pueden actuar como un pesticida que arrasa con el interés genuino. O como un fertilizante. O como un fertilizante que lo hace florecer, dependiendo enteramente del mensaje que transmitan sobre nuestra propia competencia. Esa es la gran conclusión.
La motivación intrínseca es frágil y la forma más segura de protegerla o incluso de cultivarla en otros es centrarse en fomentar la autonomía, permitir la elección y ofrecer retroalimentación que sea genuinamente informativa, no controladora. Se trata de ayudar a las personas a construir su propia sensación de competencia, su autoeficacia. Porque al final, la motivación más duradera es la que nace de la convicción de puedo hacerlo y disfruto haciéndolo, no de la expectativa de algo me darán si lo hago. Entonces, ¿qué significa todo esto para la vida real? Si los premios externos pueden ser contraproducentes, Claro. ¿cómo podemos motivar a alguien para que cambie un hábito, por ejemplo, de salud? Pues aquí es donde estas teorías se vuelven una herramienta práctica. La entrevista motivacional, desarrollada por Miller y Rolnick, es un enfoque que busca precisamente potenciar la motivación intrínseca de la persona para cambiar. Y nació en el campo de las adicciones, ¿no? Nació ahí, sí, pero hoy se usa en obesidad, tabaquismo, diabetes, en muchísimos campos. La diferencia con el enfoque tradicional parece radical. No se trata de un experto que da consejos y espera obediencia. Para nada. La entrevista motivacional se centra en la persona, busca estimular su propia motivación, resumir sus puntos de vista. Es colaborar. Es colaborar para ayudar a decidir. Es un cambio progresivo, no una imposición. Su objetivo principal entonces es incrementar la conciencia del sujeto sobre los riesgos de su conducta. Y sobre su capacidad para hacer algo al respecto. La autoeficacia. La autoeficacia y la autodeterminación, exacto. No se enfrenta a la persona, sino que se parte de sus propias ambivalencias y se trabaja la resistencia al cambio. Para que sea ella misma quien encuentre las razones para cambiar. Justo. Se potencia su autonomía. En este recorrido hemos explorado la esencia de lo que nos mueve desde dentro, desde la curiosidad innata, pasando por ese estado mágico de flujo, hasta la delicada naturaleza de esa motivación. Una motivación que puede ser dañada por una recompensa mal aplicada. Exacto. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de los textos, yo diría que serían 3. A ver, Primero, que la motivación intrínseca nace de necesidades psicológicas profundas, sentirnos competentes y sobre todo autónomos, o los orígenes de nuestras propias acciones. ser el origen, no el peón. Máxima expresión de esta motivación, ese equilibrio perfecto entre desafío y habilidad que nos sumerge por completo en una tarea. ¿Y la tercera? Y por último, que las recompensas externas tienen un costo oculto. Pueden erosionar la motivación interna si convierten una actividad placentera. En un simple medio para un fin. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. En un mundo tan lleno de incentivos externos, en nuestras profesiones, en la educación, ¿cómo podemos proteger y cultivar activamente esos espacios de pura motivación intrínseca, tanto para nosotros como para los demás? Gracias por acompañarnos en este análisis. Devolvemos la conexión a Cristina. Es fascinante ver cómo, al final del día, no somos solo marionetas de los premios externos, sino que tenemos la capacidad de ser el origen de nuestras acciones, si cultivamos nuestra autoeficacia. Pero, ¿es suficiente con sentirnos competentes? La pregunta del programa: ¿qué actividad sigues haciendo hoy en día simplemente por el placer de hacerla, sin esperar nada a cambio? Envíanos tu respuesta por audio al WhatsApp que encontrarás en la descripción o déjanos un comentario. Crearemos un capítulo especial con las mejores respuestas. Y atención, porque en el próximo episodio cruzamos una frontera invisible. Vamos a entrar en la sala de máquinas de nuestra mente. Descubriremos por qué a veces nuestra conducta no encaja con nuestras ideas, la famosa disonancia cognitiva, y cómo nuestro cerebro usa un mecanismo llamado TOTE para corregir nuestros planes como si fuera un GPS mental. ¿Alguna vez te has preguntado por qué después de un fracaso unos se rinden y otros se crecen? La respuesta no está en el premio, sino en las atribuciones y las metas que nos ponemos. En el próximo programa, Daniel y Sara nos contarán por qué lo que piensas sobre tu esfuerzo es mucho más poderoso que el esfuerzo mismo. No faltéis. La verdadera batalla por la motivación empieza en tus pensamientos. ¡Hasta la próxima! Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo